Dios mío, qué difícil es el euskera. Para quien tiene curiosidad por los idiomas. Yo hablo muy bien 4 idiomas y mal, pero en fin, lo estudié en su momento porque trabajaba en Cataluña para la Caixa, el catalán, que ahora es valenciano, y dicen que son idiomas diferentes, pero a mí me parece que no, es el mismo. Vamos, bien. Pero el euskera, no sé, no puedo. Lo he intentado, pero es muy difícil. Y tampoco vengo tan frecuentemente como para ir soltándome. Así que si han dicho algo malo de mí, que me parece que no, no hay problema. Es un placer volver a venir. Ya no sé si decir Beasain o Ordizia, porque es que me he dado cuenta que es la misma calle. Vas por la calle y dices, de repente ya estamos en Ordizia. Ah, qué bien. Esta casa es de aquí y la otra casa es de allí, pero hay una calle estrechita entre medias. O sea que, como ya vine también antes y como además había venido más veces a Tolosa también, y esta zona es una zona absolutamente entrañable por muchas razones, y desde luego yo sintonicé desde el primer momento con Lemniscata, porque ya que una asociación cultural, pero basada en una figura matemática tan simbólica, a mí aquello me llegó al alma, que lo diga. Y además a todo el mundo presumo de que yo soy Lemniscato, aunque no lleve una camiseta de esas tan bonitas. ¿Me permitís que me quite la chaqueta? Si alguno me escuchó la otra vez, yo soy de andar y moverme, pero tengo un tobillo fastidiado, una tontería, una escalera que me tropecé y tal, y no puedo estar de pie mucho rato, entonces voy a hablar sentado, que no me gusta. Habíamos pensado, Goyo y yo, hablar de un tema que yo he abordado en mi último libro, es el número 44 de los que he escrito en mi vida, que se llama La sociedad del desperdicio. Ya el alcalde ha dado unas pinceladas, lo hemos comentado antes con calma y tal, y estaba muy de acuerdo conmigo, en el hecho de que la sociedad en la que vivimos es una sociedad, comparada con el pasado, comparada con otras sociedades de otros países más pobres, que casi todos son más pobres que nosotros, menos unos cuantos a los que queremos parecernos que están ahí en Europa y en algún otro sitio quizá. Bueno, somos inconscientes del problema que nosotros tenemos y que los pobres no tienen. Y es el hecho de que tenemos muchas cosas y ellos no, pero tiramos de esas cosas, muchas de ellas, por inútiles, por inservibles, aunque lo sean. Esto es paradójico y además es un poco molesto, porque dices, vamos a ver, yo, en fin, soy ahorrativo, yo no desperdicio, yo... No, si no somos nosotros individualmente, es la sociedad tal y como está montada. Os voy a dar un ejemplo muy tonto. 2 ejemplos, pero son introductorios, luego ya hablaremos más. El primero, todos sabemos lo que es un coche. Coche, un camión, un autobús, un coche, todos tenemos un coche o vamos en coche alguna vez, o muy a menudo. El coche utiliza un combustible, que puede ser gasolina o gasóleo, según que sea de ciclo Otto o de ciclo diésel, y este combustible lo compramos en la gasolinera a un precio determinado, del que por cierto un porcentaje muy alto son impuestos, pero es igual, compramos. Y se supone que gracias a eso el coche anda muy bien y oímos la música y no hace ruido y tenemos aire acondicionado, en fin, estos lujos que tienen los coches modernos. Tiene radar para avisarte cuando estás aparcando y tal. El coche gasta una cantidad de combustible, por eso hay que rellenarlo de vez en cuando haces muchos kilómetros. ¿Sabéis qué porcentaje de la energía contenida en el combustible nos devuelve el coche en forma de movimiento, que es lo que queremos, que el coche se mueva, que nos lleve de un sitio para otro? ¿Sabéis qué porcentaje nos devuelve? Menos del 30%. Apenas un 25-27%. Y los motores actuales, los anteriores eran todavía peores. Claro, dices, vamos a ver, esto es como si yo voy al carnicero y una noche que tengo amigos y quiero darles una buena cena, le compro 1 kilo de solomillo, que es cara, una carne cara y buena, pero en fin, voy a hacer un exceso. Kilo de solomillo. Y el tío te da 300 gramos de solomillo y 700 gramos de hueso y de grasa. ¿Qué haríais con ese carnicero? Vamos, se lo tenéis a la cara.
no volvéis en la vida. Pues esto es lo que hacen con nosotros todas las estaciones de servicio, pero no ya de España, del mundo entero. Porque los coches no tienen una tecnología eficiente. Su tecnología es muy ineficiente. Es terrible si lo pensáis despacio. Pero bueno, ¿y cómo nos dejamos engañar? Dice, no, mire usted, que es así. No sabemos hacerlo mejor. Hombre, ahora con los turbos y la subcompresión y las dobles válvulas de admisión y no sé qué y tal, ahora pues hemos mejorado mucho, sí, los diésel están ya cerca del 30, 31, depende del tipo de motor, depende de qué condiciones lo midas. ¡30%! Eso es una porquería. Las placas solares con las que intentamos captar energía solar, porque claro, la energía solar, pues cuando hay sol, pues es gratis. Y luego la placa no es gratis, pero bueno, luego esa energía que consumes, pues no se la tienes que pagar a una compañía eléctrica que a su vez la produce en una central térmica o nuclear o hidroeléctrica o lo que sea. Las placas solares tienen un rendimiento energético que no llega al 20%. En el mejor de los casos un 15, un 16, un 17, algunas de doble faceta 18 y tal. Es decir, que cuando tú captas la energía del sol con unas placas solares para obtener electricidad o para calentar agua, solamente consigues aprovechar menos del 20% de esa energía. Una vez más, somos muy malos. Claro, que es verdad que las placas solares no están muy extendidas, porque claro, como encima la energía solar es débil por metro cuadrado, porque claro, necesita mucho terreno para tener mucha energía. Por tanto, tiene que poner placas muy grandes. Entonces ya el coste es muy alto. Y si el coste es muy alto y encima el rendimiento no es muy bueno, pues por eso tenemos pocas placas solares. Ya me diréis que aquí está nublado mucho y que llueve y tal. Sí, sí, da igual. Donde más placas solares hay ahora mismo en Europa es en Dinamarca y en Alemania, donde llueve más que aquí. O más o menos lo mismo según. Entonces al final, ¿esto dónde nos lleva? Nos lleva a reconocer que a pesar de todos nuestros logros tecnológicos, de nuestro desarrollo, de nuestras CAF, que hay en muchos sitios, que han una historia larga y una tecnología que ha ido evolucionando, que hemos mejorado mucho, que nos ha permitido vivir más y mejor que nunca, pero a pesar de eso, lo hacemos muy mal. Porque el resto, ¿dónde va? El resto de esa energía del combustible del coche, ese 70 y tantos % que no utilizamos, eso, ¿dónde va esa energía? Pues es muy fácil, se convierte lo primero, se convierte en calor, que es un tipo de contaminación. Por eso hay que refrigerar los motores, que tienen que llevar un radiador con agua, que se calienta, que como se estropee se te pone el motor echando bombas y enseguida sale humo. Por eso hay que llevar un radiador. Con lo cual el calor ya es un efecto indeseado. Yo no quiero para nada producir calor, quiero producir movimiento para que se me mueva el coche. Lo segundo, el ruido. Luego lo puedes amortiguar poniendo muchos filtros y muchas goma espuma y tal, pero el ruido es horrible, son explosiones lo que hay dentro de ese motor. Y lo tercero son una energía química que ha servido para transformar la gasolina, que es una mezcla de hidrocarburos, en otra serie de productos de todo tipo, muchos de ellos cancerígenos. Y eso se tira por el tubo de escape porque el pobre peatón que está ahí al lado, pues que respire. Porquería, qué maldad. Eso lo hacemos todos los días. Y a eso lo llamamos contaminación. En este caso térmica, por calor, y química, por productos realmente, en muchos casos, muy tóxicos. Y eso lo hace toda la industria automovilística del mundo entero. Ahí donde va eso que se llama desperdicio. Se llama residuo. Son palabras feas, basura. Fijaros la basura. Todos los días cogemos la bolsita de la basura de plástico y la ponemos en la puerta, que luego la recoge quien sea, tal, y luego ya el servicio municipal, que para eso está el ayuntamiento, lo recoge y lo lleva. A mí que me importa dónde lo lleva, yo ya, con tal de poner la bolsa de la basura en la puerta, o bajarla al contenedor o tal, yo ya me olvido del tema, ya la recogerá alguien. Ese alguien te va a cobrar los impuestos. Sí, oh, qué caros son los impuestos, sí, pero es que alguien tiene que gestionar tu basura, no la de ellos. Es más, cuando compramos una nevera o un aparato electrodoméstico, una tele, a mí me dan la nevera y la tele nuevecita, pintadita, estupenda y tal, pero no me dan al lado una bolsita llena de porquería.
diciendo, mire usted, esto es lo que la empresa fabricante ha producido como residuo para esta nevera que es suya. Si la nevera es suya, los residuos también. No, se supone que la empresa hará con los residuos lo que quiera. Antes tiraron al río. El Oria era uno de los ríos más contaminados de Europa, porque nadie se preocupaba de que vaya a ir al mar. ¡Hala, pues el mar, estupendo! Vamos al mar. Ahora ya no, ahora ya hay leyes, estamos desarrollados y ahora exigimos que toda la basura de producción, todos los residuos, sean de alguna manera tratados de aquella manera. Y los urbanos, los de nuestra casa, los de la basura de todos los días. Bueno, pues eso, pues hombre, ahora hay bombonas de estas de colores diferentes donde se pone el papel, donde se pone el vidrio, donde se pone lo orgánico. Eso está bien, yo creo que eso es educativo. Ayuda a entender que tenemos un problema con los residuos, pero no sirve para nada. No sirve para nada porque, primero, la gente sin querer se equivoca. Si tú pones en un contenedor de basura orgánica, solo basura orgánica, para luego poder hacer con esa, pues lo que sea, el compost, para abono o alguna otra cosa con la basura orgánica, vale, es un proceso costoso. Primero hay que recogerla, luego hay que centralizarla, luego hay que formar el compost y luego hay que venderlo. Y no lo puedes vender muy caro, porque si no, pues utilizas otro tipo de abonos que hay que son baratos. Pero bueno, vale. Pero es que sabéis que se han hecho muchos ensayos en muchos sitios del mundo y de España, en barrios localizados de grandes ciudades. En Pamplona hicieron un ensayo muy conocido hace ya años y tal, y estos ensayos daban un margen de 20% de errores involuntarios. La gente se equivocaba y echaba lo del compost un plástico, un papel o lo que sea, con lo cual ya eliminaba toda posibilidad de poder utilizar ese residuo orgánico para hacer compost. Dice, bueno, qué desastre. Bueno, y luego está el típico graciosillo que llega y donde está el compost, en lugar de tirar la basura orgánica, pues tira una lata de sardinas vacía. Porque, bueno, pues, gamberro, dice el gamberro, la gente está muy bien educada. ¿De verdad? Mirad, yo he dirigido un museo de ciencia durante 15 años en Valencia y antes, el de la Caixa, durante 5 años. Y yo tenía perfectamente identificados los gamberros. O sea, la gente que entra y entra con ganas de gamberrear, hacer el ganso, hacer tonterías y, si es posible, llevarse un ratón de un ordenador de una exposición, o llevarse una pieza o una bolita de un juego o lo que sea. Yo los tengo, mucha experiencia de estar mirando todos los días, luego todos los técnicos de la gente que está trabajando con los visitantes, y la proporción que a mí me sale es un gamberro cada 1000 personas. Vale, no está mal, ¿no? Pues hay 999 personas normales. Bueno, mi museo en Valencia es visitado por 1 millón de personas al año. Si hay uno de cada 1000, quiere decir que hay 1000 gamberros. ¿Sabéis el daño que hacen 1000 gamberros? Tocamos hacer gamberros por día. Más o menos. Si me perdonen los matemáticos que no hago la división exacta. Pero 3 gamberros al día a mí me supone un coste al año de varios miles de euros. Solo para reponer cosas tan absurdas como los ratones de ordenadores para hacer algún juego con ordenador. Naturalmente no hay ratones, estos con cablecito y tal cual. Están atornillados y metidos en el mueble. ¿Os querréis creer que desaparecen a la semana 5? Casi a 1 por día. ¿Y cómo hacen? Pues coger cualquier cosita, desatornillan y se lo llevan. Y dicen, ¿para qué le sirve? Para nada, porque eso no vale como ratón de ordenador en casa. Lo hacen por hacer una gracia. Con lo cual no os digo nada cuando hay un contenedor de residuo orgánico o de papel, y llega el gamberro y tira el papel del plástico y al residuo orgánico el papel, o lo que sea. También ocurre. 20%. Es un desastre. Pero bueno, yo defiendo la separación que se llama en origen de los residuos urbanos, los residuos sólidos urbanos que dicen los técnicos RSU. Yo lo defiendo porque es educativo. Es importante que la población sepa que tenemos un problema de residuos. Y eso es una forma de entender el problema. Es que los residuos tienen un valor. La prueba es que si consiguiéramos agruparlos
en grupos diferentes, podríamos hacer con ellos algo, lo que sea. Incluso reutilizarlos en algún caso, o al menos reciclar el material del que están hechos. No es lo mismo. Reutilizar es vaciar esta botella, que yo seguramente acabaré bebiéndome, y luego, una vez vaciada, en lugar de tirarla, lo cual es una pena, porque esta botella, perdonadme, pero fijaros, qué prodigio tecnológico. Primero es cuadrada, que no sé por qué no hacen botellas redondas, pero será porque luego se almacenan muy bien para transportarlas. Mejor que son redondas, supongo yo. Pero vale, cuadrada, a mí me gusta una botella cuadrada, no es habitual. Segundo, es azul, me diría que no es bonita. Tercero, tiene una etiqueta de colorines, rojo, verde, azul oscuro, azul clarito. Oh. Cuarto, tiene un tapón, que con media rosca se destapa y con otra media rosca está tapado. Y el tapón es hermético. ¡Ah! Esto es un prodigio de la naturaleza. Acordaros que los romanos, que no sabían hacer tapones herméticos, cerraban las ánforas de vino o de aceite con un corcho ahí mal embutido y luego ponían cera, lacre y no sé qué tal para poder hacer un cierre hermético. Antes que para luego deshacer eso, pues ya no valía. Esto es un logro tecnológico de primera magnitud, fijaros. Hermético, que no sale nada. ¿Y dónde va eso cuando está vacío? A la basura. Bueno, reciclarlo sería que fuera un sitio donde el plástico fuera recogido y después fuera fundido de nuevo y utilizado para alguna otra cosa. A lo mejor para hacer botellas ya no, pero para hacer otras cosas sí. Hay muchas vías posibles, también depende del tipo de plástico. Reutilizarlo es bastante más inteligente. La botella está vacía, pero tenía antes un líquido, ¿no? ¿Cuál es el problema de volver a meter un líquido? Hombre, en principio ninguno, ¿no? Salvo que el líquido, por ejemplo, esté demasiado caliente, hirviendo. Porque algunos plásticos con líquidos a temperaturas muy altas pueden degradarse. Este me parece que no. Pero bueno, hay que saber qué tipo de plástico se puede meter y qué tipo de líquido. Bueno, vale, de acuerdo. Yo, mirad, estas botellitas, que siempre me compro alguna porque soy idiota, y las compro en la autopista cuando vas conduciendo y tal, donde por cierto te la cobran a 3 o 4 euros, medio litro de agua. Que eso, vamos, ni que fuera whisky del más caro. Pero bueno, 3 o 4 significa que el litro te cuesta 5 o 6 euros. Cuando el agua del grifo, aquí en Jaén, en Almería y en Valencia, no cuesta ni 1 euro el metro cúbico, que significa 1000 litros. 1 milésima de euro el litro de agua del grifo. Y esta me está cobrando en la autopista a 5 o 6 euros el litro. 5 o 6 mil veces más cara. ¿Veis por qué digo que soy idiota cuando compro una botellita de estas en el supermercado? Bueno, en el supermercado es más barata, en la autopista es muy barata. Y lo del aeropuerto ya es un robo. En Barajas he visto una botellita de estas, muy barata y tal cual, 2 euros. 2 euros, una botella de medio litro. Pero bueno, 4 euros el litro. Y dice que es muy barata, que lo anunciaban como una especie de cosa estupenda y tal, en las tiendas estas del aeropuerto, que es donde abusan más que en ningún sitio. Esto es el mejor símbolo del desperdicio de la vida cotidiana. ¿Para qué demonios necesitamos hacer un trasvase de agua potable de un sitio lejano a un sitio próximo aquí en casa? A ver dónde viene esta, Montepinos. Agua mineral natural. Dice low sodium. Además lo pone en inglés. ¿Lo dice en español? O en euskera. Natural, sí, lo pone en español también. Natural baja el sodio. Pero en euskera no, ni en catalán. Mal, ni en gallego. Almazán, Soria. Alguien lo había dicho. No, es que no lo había visto. Almazán, Soria. O sea, esto está sacado de un manantial de Soria, ya me diré por qué, metida en botellitas y a lomos del camión traídas hasta aquí. Y ahora nosotros vamos y no la bebemos. Y estamos muy contentos de beber agua soriana. Oiga, ¿qué tiene el agua soriana? Y dicen, mire usted, es H2O. Y luego tendrá algunas sales por ahí disueltas, no muchas, porque dice que está baja en sodio. Pero bueno, esto no es una estupidez supina. Lo digo en serio, ¿eh? Por cierto, los organizadores, la próxima vez, no quiero botellas. Jarra de cristal,
grifo, se abre el grifo, se llena la jarra de cristal, vasito de cristal, que este sí que es de cristal y no de plástico, menos mal. Y luego se llena con la jarrita el vaso de plástico, de cristal, y no hay tu tía. Es que ahora, ¿qué hacemos con esta botella? No, me da ganas de llevármela yo, pero no, me la quitan en el aeropuerto, porque el control impide que te lleves una botella, aunque sea de agua. Es el colmo. Pero en fin, bromas aparte, entended lo que significa esto como símbolo. Estamos constantemente rodeados de elementos que no necesitamos o que necesitamos muy poco y que generan una cantidad gigantesca de desperdicios, en este caso urbanos y relativamente inocuos y tal, con los que no sabemos qué hacer. Porque ¿dónde va el desperdicio de la vida cotidiana? Bueno, habría que clasificar los desperdicios por su origen. Ya he dicho antes que los más, digamos, domésticos se llaman residuos sólidos urbanos, RSUs. Son las basuras de todos los días. Pues esto es un residuo sólido urbano. Normalmente va a la basura, pero ahora como ya hay contenedores para recipientes de plástico, Tetra Bricks, Tetra Packs, no sé qué, tal, pues eso se mete en el contenedor, creo que es amarillo, al menos por ahí por Valencia es amarillo. Y luego el papel va al contenedor azul, y el vidrio al verde, y el no sé qué, tal. Vale, bueno, hemos separado, aunque con los errores y tal igual, ya digo yo que, bueno, el vidrio no importa, porque con el papel y con todos los errores que vaya ahí, lo funden todo a cerca de 1000 grados, y con eso hacen nuevo vidrio, generalmente asqueroso, muy sucio, muy malo, de mal color, porque está mezclado con montones de cosas. Pero claro, a nadie se le ocurre una botella de vidrio quitarle las cosas que lleva pegadas o tal, o un bote o lo que sea. Pero bueno, el vidrio se recicla, no es rentable, pero bueno, si alguien nos subvenciona, el Estado, el Ayuntamiento, la comunidad autónoma, pues vale. El plástico, algún tipo de plástico reciclable, sí es interesante reciclarlo, pero no para hacer las mismas cosas. Con el plástico se hacen varias cosas. O bien se hacen hilos a partir de unas bolitas de plástico reciclado fundido de nuevo, o bien se hacen esas bolitas que se llama granza, para luego hacer con ello algún tipo de tejido grueso, como esos grandes sacos que hay ahora para almacenar grano, para almacenar otras cosas que son de plástico, en lugar de los antiguos que había pues, de esparto o de alguna fibra vegetal. Hombre, hemos salido perdiendo. El esparto es reciclable totalmente y es natural. El plástico no, pero bueno, es una forma de reciclar, que además el plástico se puede volver a reciclar, o sea que eso está bien. Para los hilos, pues hay una empresa ahora, creo que está en Alicante, que se dedica a hacer vestidos, trajes y jerseys con tejido de plástico reciclado. Los tiñen y luego lo mezclan con alguna fibra más suavizadora y les hacen un tratamiento de tal manera que yo me he puesto un jersey de esos encima de la camisa y no me pareció un jersey normal, y era 70% de plástico reciclado, cosa que tiene su interés, ¿no? Bueno, son intentos, pero no hemos solucionado el problema es que esto no exista, perdonadme. Esta es la conclusión. ¿Para qué demonios necesitamos en Ordicia beber agua de Soria? Bueno, en Madrid o en Valencia. Yo en Madrid bebo, bueno, yo no, porque yo bebo agua del grifo y le pongo un filtro porque el agua de Valencia es asquerosa. Tiene muchos carbonatos, muchas sales disueltas, entonces hay unos filtros que venden, que está muy bien, y se le quita la mayor parte de eso y tal, y ya, incluso para el té vale. El té es muy aromático y el agua mala le quita el sabor. Pero mi suegra, que viene a mi casa de vez en cuando, porque tengo suegra, tiene 99 años, mi suegra cuando viene a casa tiene la manía de que ella bebe un tipo de mineral, que no quiere beber otra agua porque no le gusta otra agua más que esa, es su manía, que yo creo que no. En fin, ella bebe un agua que es Bezoya, que creo que viene de Somosierra, o no sé dónde, que tiene poca mineralización también, como esta dice que tiene poca. Y a ella le gusta esa, bueno, pues vale, compramos una botellita de 1,5 litros y buah, dura mucho tiempo, bebe agüita muchito. Joder, es que beber agua de Somosierra en Valencia es una barbaridad, ¿no? Y sin embargo, vas al supermercado y Bezoya y Fombella están en todas partes, y además en inmensas cantidades, incluso un bombón de 5 litros. Vamos a ver, el agua de Valencia del grifo, efectivamente, potable, vamos, potable, que ya la quisieran en Kenia y en la mitad del mundo donde se mueren de sed. Pero, pues sabe mucho a cloro, tiene muchos carbonatos, tiene muchas sales, es lo que se llama en química agua muy dura. El jamón no sale tanta espumita como sale, por ejemplo, con el agua de Madrid, que es buena y tal. Bueno, vale, pero es potable, ¿no? Sí.
¿Y se le puede quitar eso tal? Sí, con un filtro. Oiga, perdone, que solo con el filtro y ya está, se filtra. Además cuesta poco en el Corte Inglés. El filtro de carbono activo y algunas cosas más que filtran, pues casi todo lo esencial. Tampoco pasa nada. Pero bueno, no señor, tenemos que comprar bezoya y fomella o agua de Soria. Yo es que, de verdad, son cosas que no tendré en mi vida. A mí estas cosas me indignan. Y, por favor, que no regaño a nadie. Que yo lo que quiero es simplemente transmitir la idea de que no somos conscientes del tipo de sociedad en la que hemos acabado convirtiéndonos. Y eso quería yo contaros con un poco más de tranquilidad. A ver, cuando éramos muy poca gente en el mundo, también producíamos muchos desperdicios. Pero la inmensa mayoría de las cosas que utilizábamos, utensilios, herramientas, elementos que tienen que ver con la nutrición, agricultura, elaboración de alimentos, cocina y demás, primero, utilizamos muy poca transformación y no teníamos grandes cantidades de energía a nuestra disposición. ¿Para qué queremos la energía? Bueno, la energía, eso es una cosa que solemos decir mucho, no es fácil de definir. De hecho, los físicos no sabemos lo que es la energía. La definimos por sus características o sus aplicaciones, pero no por su esencia. La energía, también lo saben ustedes, ni se crea ni se destruye. Solo se transforma de un tipo de energía en otro tipo de energía. Pero nunca aparece de la nada y nunca desaparece. De hecho, hay una tesis que tiene que ver con la entropía, tiene mucha matemática y mucha física aquí detrás, que dice que el problema del universo es que tiene un desorden creciente que hace que vaya de alguna manera colapsándose, porque el cociente entre la energía y la temperatura, es decir, el movimiento de todas las moléculas que están en el universo, no es un cociente constante. Entonces, bueno, sino que va creciendo y eso es lo que se llama la entropía creciente, el desorden creciente del universo. Pero hablamos de miles de millones de años y hablamos de miles de millones de años luz, o sea que eso a nuestra escala no nos importa mucho, pero sí tiene mucha importancia el saber que la energía es un término que utilizamos siempre sin saber realmente qué significa. Ahora le decís energía eléctrica y sabemos que es la que nos proporciona energía luminosa, la luz, y energía calorífica porque esa bombilla está caliente. Vale, pues ahí entendemos tres tipos de energía. Energía mecánica, el movimiento, por ejemplo. Hay muchos tipos de energía. Y lo bueno es que unas se transforman en otras y esa transformación nunca es al 100%. Siempre hay algún tipo de pérdida en otras formas de energía, condensado o sin condensar. Y esta es la curiosidad del asunto. En la Edad Media, para hacer pan, se utilizaban hornos de leña. La leña se cogía en el campo. Iba el tío al campo, cogía la leña, la llevaba a hombros, la metía en el horno, lo encendía con yesca y pedernal o lo que tuviera, porque entonces también habían inventado las cerillas. El fuego sí, lo sabemos utilizar los humanos desde hace muchos miles de años. Y entonces ahí encendías el horno y luego la masa del pan, pues ¿cómo lo hacías? Pues triturabas con un molino utilizando una máquina básica como el agua, moviendo un molino, que eso lo conocían ya los griegos, o un molino de viento, que es más reciente. Con eso molías el grano que habías segado previamente con una hoz o con algo. Bueno, y al final amasabas el pan con agua y le echabas un poco de sal, que conseguías evaporando agua de mar, o en las minas de sal y tal, y con eso metías el pan a cocer en el horno de leña. ¿Qué energía utilizabas ahí? Toda la energía que utilizabas es una energía inmediata. El calor que produce la leña al arder, es decir, al oxidarse el carbono y el hidrógeno, que forman parte de todas las moléculas orgánicas, y en particular de la madera, mediante una energía de disparo previa, que es la llama que le pones para que se encienda la madera. Esa combustión es una oxidación. Oxidas el carbono y oxidas el hidrógeno, y esa oxidación es exotérmica, es decir, suelta mucho calor, y ese calor se utiliza para cocer el pan. Y esa es la energía que se utilizaba. Hoy todos los hornos de pan son eléctricos.
Todavía hay alguno por ahí que utiliza leña y tal, pero eso ya son curiosidades. ¿Por qué? Pues porque es muy cómodo. Más limpio, no tienes que andar ahí cogiendo leña ni cogiendo combustible. Pero la electricidad, ¿dónde sale, amigos? Bueno, la electricidad, del enchufe. Sí, claro, pero el enchufe, ¿qué hay detrás del enchufe? Detrás del enchufe hay un cable. Y ese cable va a un sitio, que es generalmente un transformador que transforma la energía eléctrica de un alto voltaje a un voltaje doméstico. Y ese transformador, a su vez, transforma una energía de alto voltaje eléctrica que viene de mucho más lejos, de la fábrica de energía eléctrica, que es una central. Puede ser una central hidroeléctrica, una central térmica, una central de biogás, una central nuclear, puede ser lo que sea. Pero se transporta a muy alta tensión, porque a muy alta tensión el transporte produce menos pérdidas que el que produce a baja tensión. Aún así se pierde el 30%. Es decir, que esos tendidos eléctricos enormes, que son de 400.000 voltios, que vemos por ahí por las carreteras o por los campos, esos tendidos que llevan la energía a 400.000 voltios desde una central hasta unos transformadores donde van bajando el voltaje, tienen unas pérdidas del 30%. Que lo que generas en una central hidroeléctrica, cuando llega al transformador donde baja el voltaje para tener un voltaje más doméstico, ya ha perdido el 30% de esa generación. Bueno, no es tanto que como lo del coche, que era el 70% lo que perdía, pero hombre, ya me diréis. Todavía es peor en el tema del agua. El agua que consumimos en el grifo pasa por muchos sitios. Es captada por ahí en algún sitio, en un manantial o donde sea. Luego se agrupa en un depósito, de alguna manera, para poder regular un poco, y luego se distribuye a través de las tuberías, mediante bombeo, o, si hay mucha suerte, mediante gravedad, si está muy alto el depósito y demás. Pero entre medias hay que potabilizarlo. Hay que hacer que sea potable, quitarle todos los posibles elementos que pueden enfermar al señor que se beba este agua o que cocine con este agua. ¿Y qué elementos son esos? Son elementos químicos y elementos biológicos. Por tanto, hay que hacer un filtrado biológico para que no haya bacterias, no haya gusanos, no haya parásitos, yo qué sé, para que no haya cosas que puedan enfermarnos. Y luego hay que hacer un filtro químico para quitarle posibles elementos químicos que puedan ser naturales o artificiales, porque hoy día ya natural y poco, que puedan hacer también que el agua no sea potable. Y entonces ya, garantizado que es potable, se mete por unas tuberías y llega a nuestra casa con presión, de tal manera que cuando abrimos un poquito el grifo, dejamos salir una parte del agua que está bajo presión y podemos tener agua en casa. Claro, ¿cuánta pérdida de agua hay desde que se capta hasta que llega al grifo? Los cálculos actuales de las compañías de aguas distribuidoras dan entre 30 y 40%. Eso en un sitio donde hay mucha agua no importa. En un sitio donde hay muy poca agua, como Valencia, donde el agua la tenemos que racionar casi, porque encima se la quitamos a dos pantanos muy grandes que no están en Valencia. Los dos pantanos más grandes que surten a Valencia de agua son Alarcón y Contreras, y están en Castilla-La Mancha. Y encima tenemos un trasvase, Tajo Segura, que hizo Franco, que algunos lo maldicen mucho y otros por esa razón le bendicen, y ese trasvase Tajo Segura coge agua del Tajo, de unos pantanos que hay cerca de Madrid, cerca de Guadalajara, entre Peñas y Buendía, y por ahí lo lleva por toda Castilla, y luego atravesando los montes que hay hasta llegar al Segura. Y antes, algunas derivaciones hacia Valencia y hacia Alicante. Bueno, el Segura desemboca en Alicante, en Guadalajara. Y toda la huerta murciana, toda la huerta valenciana están regadas en parte con ese agua. De hecho, el arroz de Valencia, que tiene justa fama, para hacer las paellas que tienen justa fama, justa lo digo porque yo como paella mucho y seguro que está muy bueno. Pues ese arroz de Valencia necesita cada año entre 4 y 6 hectómetros cúbicos de agua para inundar las zonas del arrozal que rodean a la albufera de Valencia. 4 y 6 hectómetros cúbicos de agua es mucha agua. Un hectómetro cúbico es un cubo de 100 por 100 por 100. 100 por 100, 10.000 por 100, 1 millón. Un hectómetro cúbico es 1 millón de litros. Caray. Caray. Porque, cuidado, esos son metros cúbicos. Y ahora, por 1.000. 1.000. ¿Os dais cuenta la cantidad de litros que hay ahí?
Y son 6, de 4 a 6, que tienen que venir forzosamente del Tajo Segura, si no, no hay arroz en Valencia ni paella. Vamos, si no hay paella en Valencia, eso sí que ya es la revolución, armada, vamos. Claro, dice, bueno, entonces vamos a ver, y ese agua, dice, bueno, pues el agua pierde un 50%. Es decir, que para tener 5 hectómetros cúbicos en Valencia, tienen que salir del Tajo Segura 10. Solo para el Lozal de Valencia, ojo, no hablo ya de Murcia, ni de la Huerta, ni de tal. Claro, tenemos los pantanos los pantanos de Alarcón y de Contreras, que están, insisto, en Cuenca, pero que de alguna manera sirven también para tener agua, sobre todo agua potable, no ya para cultivos, pero claro, el agua en Valencia es una mercancía muy rara. ¿Cómo podemos permitirnos el lujo de perder en las tuberías entre un 30 y un 40 y en el Tajo Seguro un 50? ¿Cómo es posible que nadie monte un pollo por esto? Político, un pollo político. Porque a mí me parece indignante como ciudadano. Bueno, no, es que... Y además hay sequía, qué horror, no llueve, cambio climático. La culpa es del cambio climático. Bueno, vale, ya se encontrará quien echarle la culpa, pero no se ha arreglado nada. Pero me dirás tú qué culpa tiene el cambio climático, porque en la época de Franco había la pertinaz sequía. No en la hora. En la época de Franco nadie hablaba de cambio climático, que yo recuerdo. Que yo lo recuerdo, ¿eh? Yo tenía 31 años cuando murió el dictador. 31 ya. Qué pronto. Esas pérdidas se traducen en una palabra que es muy clave, que es ineficiencia. ¿De acuerdo? No son demasiado graves, porque después de todo ese agua, ¿dónde va? La mitad del trasvase del Tajo Segura que no llega a su destino, ¿dónde va? Bueno, una parte se evapora, porque el trasvase tiene un defecto, y es que va al aire libre. Y anda que no hace calor en verano por ahí. Pega el sol que no veas, y claro, se evapora mucho. Una parte se calcula que aproximadamente un tercio. Entre verano e invierno, en promedio, se evapora un tercio de ese agua. Y los 2 tercios restantes, pues se filtran. Se va para abajo. Bueno, vale, vuelve a la tierra. Sí, pero no vuelve de forma aprovechable. Vuelve hacia abajo. Recarga acuíferos. Sí, pero el acuífero lo veis por un pozo para sacarlo, para sacar el agua. Y a veces los acuíferos no están, porque se diluye, está el terreno de abajo tan permeable que se diluye, no se forman bolsas, bueno, nunca hay bolsas de agua, pero en fin, nunca hay zonas donde hay mucha más agua que en otras zonas, porque no hay por debajo arcillas, o no hay por debajo algún tipo de terreno que sirve para que las rocas que hay por encima almacenen mucha agua disuelta, y eso se pierde por ahí abajo y ya no la tienes utilizable porque ese agua estaba en superficie antes. Claro, el tema este del agua es sustancial allí donde no hay agua. ¿Cómo es que nadie piensa ahora en hacer algún tipo de arreglo? Yo tengo ahora mucho contacto en Valencia con la empresa Aguas de Valencia, que es una empresa que se dedica a la distribución de agua, pero también al saneamiento y tal, y me contaban los técnicos que tienen ellos patentado en el mundo entero un sistema para detectar fugas en las canalizaciones que van ya por debajo de la ciudad. O sea, no en los canales al aire libre, sino las tuberías de agua que van por debajo de todas las ciudades y de todos los pueblos de España. Y el sistema es un sistema que es muy interesante porque es un sistema sónico, mediante sonidos. Entonces van escuchando con unos sonómetros que colocan ahí justo pegado al suelo y escuchan si el agua corre de una manera determinada o de otra. Tienen un programa de ordenador que han puesto a punto para saber cuándo el agua está perdiéndose o simplemente fluyendo. Por el tipo de ruido, por el tipo de no sé qué. Y me estuvieron contando una cosa y dije, joder, y eso funciona. Y dice, hombre, estamos detectando como un 30% más de pérdidas que antes de tener este aparato. Para luego hacer el agujero y ver qué pasa ahí, a la tubería o lo que sea, que tenga alguna fuga o tal, ¿no? Claro, porque antes se detectaba por fallos de presión, pero si el fallo de presión no es muy grande no se nota, porque hay una pequeña pérdida, una especie de goteo permanente, pues la presión no baja, baja si hay una rotura, se pierde toda el agua en otro sitio, ¿no? Claro, este es un tema crucial, porque si hoy tenemos derecho a algo, es abrir un grifo que salga el agua. No me digáis que no sabéis que abrir alguna vez cuando habéis abierto el grifo y no sale nada.
cabreo eso es un derecho inalienable. Como darle al botón y que se encienda la luz. Si no se enciende me cabreo. Y además me pongo enfermo. Es un derecho que tengo, como respirar. Somos ricos. Aspiramos a eso. Es que es un derecho que nadie nos puede quitar ya. Y sin embargo, qué mal lo hacemos. Con el transporte de la luz o el transporte del agua, que son dos ejemplos. Tenemos un mundo en el que no sabemos hacerlo mejor y en parte no queremos hacerlo mejor. No nos preocupa. A nadie le preocupa. Esto que estoy contando lo sabe todo el mundo. Bueno, a lo mejor mucha gente, digamos, de la calle no, pero los técnicos lo saben todos. Los políticos, bueno, si no lo saben, ya se lo ha contado un técnico municipal o tal, ¿no? O del país y demás. Pero siempre piensan que, bueno, es que así son las cosas. Y bueno, después de todo, pues oye, se sube un poco el precio para compensar lo que sea. Pero hay un problema con los residuos y es que si los clasificamos, tenemos varios tipos. Los residuos tangibles, sólidos, pueden ser residuos industriales, que proceden de la industria, que hay que tratarlos de una determinada manera, porque muchos de ellos son tóxicos y algunos peligrosos. Los residuos domésticos, que también hay que tratarlos, aunque bueno, eso está relativamente resuelto porque los ayuntamientos son los responsables de la basura y de recogerla y de tratarla. Luego, ¿cómo se trata? Ya todavía en España la mitad de esos residuos urbanos van a un vertedero, que es lo que antiguamente se hacía, solo que en lugar de tirar la basura a la puerta de casa, como siempre acuden los bichos y los ratones y los mosquitos, pues la tiraban lejos. Bueno, pues los vertederos es lo mismo, más lejos. Y ahora se han inventado ese eufemismo que llaman vertedero controlado, que quiere decir simplemente que hacen un agujero y que ahí echan la basura, la acumulan y tal, y luego vigilan para que como en el agujero la guardería que sale de un vertedero no se va para abajo, porque se va para adentro, bueno, si va para adentro, con un poco de suerte no contamina el campo de lechuga hasta ahí a 100 metros. Seguramente sí. Pero en fin, a eso le llaman vertedero controlado. Y ya en los sitios más desarrollados, y en España el 50% ya están así, se trata. Se trata. Va a lugares donde se trata la basura. Se concentra, se trata, se separa y se intenta hacer con ella un uso bastante más racional. Tampoco es del todo racional, porque en el fondo la única solución para la basura será que no la subiera. Yo tenía un amigo que decía, mira, no, la verdad no es un amigo, es mi hermano. Mi hermano mayor es sociólogo. Es presidente de una empresa de sociología muy conocida porque publica en el país los sondeos estos de políticos y tal. Pues mi hermano me dijo un día, mira Manuel, es muy fácil el tema de los países ricos y los países pobres. Tú puedes acudir a un indicador económico, por ejemplo, la renta per cápita, que es un indicador estadístico. Y coges la riqueza de todo el país, lo divides por el número de habitantes y te sale una renta per cápita de $100 por cada habitante o por cada 1000 habitantes o lo que sea. Puedes coger otros indicadores, por ejemplo los coches. ¿Cuántos coches hay en un país con respecto a la población? Pues tocamos a 1,5 coches por habitante. Los teléfonos. ¿Cuántos teléfonos por 1000 habitantes? Las camas de hospital. ¿Cuántas camas de hospital por cada 1000 habitantes? Hay miles de indicadores para medir la riqueza. Dice, pero el más fiable, el más perfecto, el que mejor define la riqueza o la menos riqueza o la no riqueza de un país es la basura producida por habitante y día. Digo, eso me lo dijo hace ya muchos años. Digo, ¿pero qué me dices? Estamos escribiendo un libro que se llama Vivir al borde de un volcán. Él con su visión de sociólogo y yo con mi visión más de hombre próximo a la ciencia. Y estábamos hablando de la discusión de este libro, que vamos a publicar en Planeta y tal, pero luego no sé qué pasó, no lo hicimos. Pero esto hace ya 20 o 25 años. Y entonces él me dio un dato y dice, mira, es muy sencillo. Ese dato existe, además está en Internet ahora. Entonces no estaba en Internet, pero lo tenía en un libro que había pillado en Estados Unidos. El dato es cuánta basura por habitante y día produce un país rico, basura solo doméstica. No hablamos nada de residuos industriales, ni mucho menos radiactivos, ni... No, la basura doméstica, que es un indicador estupendo. Dije, pues no sé. Dice, pues mira, el límite entre un país rico y un país pobre está en 1 kilo de basura por habitante y día. Dice, hombre, qué fácil. Dice, sí,
En realidad es 1,1, pero bueno, pongamos 1 kilo. Y en un país donde cada habitante produce más de 1 kilo de basura por habitante y día, ese país ya es rico. Digo, muy bien, muy bien. Dame algunas cifras. Bueno, en su momento me dio unas cuantas, ahora hay muchas más. Y yo en ese último libro escrito pongo varias cifras, muchas cifras. Incluso hay regiones más guardas que otras, son más ricas que otras. Pero, por ejemplo, la cifra de Estados Unidos era casi 3 kilos por habitante y día. La suma de Alemania era 1,5. Los alemanes son bastante menos desperdiciadores. La suma de Francia eran 2 kilos, España estaba en 1 y pico. No recuerdo muy bien. China estaba en 0,3 entonces, ahora ha subido a 0,6. Bueno, y África. Dice, toda África 0,1. Dice, hay países que 0. Digo, ¿cómo que 0? Dice, sí, no tienen nada. Y por tanto no tienen nada que tirar. Y a mí que se me quedó grabado. Son tan pobres que no tienen nada que tirar. Nada. Dice, bueno, vamos a ver, un día se les romperá una cuchara de palo que tengan. Sí, pues si se les rompe la arreglan. Pero no la tiran. O la usan rota. No tiran nada. Es más, los utensilios de cocina más elementales, un cazo, plato barro, tal y cual, los heredan los hijos de los padres. Son pobres, no tienen nada que tirar. Y a mí eso se me quedó grabado y desde entonces yo llevo pensando, hasta que 20 y tantos años después me he escrito el libro estaba pensando en hacer un libro de ensayo sobre lo inconscientes que somos de la civilización del desperdicio en la que estamos embarcados. Es verdad que todo esto genera una sensación incómoda. Yo sé que esta charla de hoy no es divertida, porque nos pone frente a nuestros problemas de vida cotidiana. Y además, sin sentirte culpable, porque yo culpa tengo de ir al supermercado y que me den un paquete con otro paquete con otro paquete dentro. Si me lo dan así, no puedo tirar a la cara a la pobre cajera que no tiene ninguna culpa. Pero yo tengo que ir al supermercado a hacer la compra, no puedo cultivar mi terreno para hacerme yo mis lechugas. Ojalá pudiera, no tengo ni tiempo, ni terreno. Pero aún así es incómodo. Os voy a dar otra pincelada, la buena. Claro, esto no es por maldad. Somos desperdiciadores. Abusamos de los recursos de la tierra, de los recursos que nos ofrece la naturaleza. Maltratamos a la naturaleza de la que vivimos, directa o indirectamente. Todo eso es cierto. Y no solo eso. El 20% de la humanidad consume el 80% de los recursos naturales de todo el planeta. Lo cual ya es un horror de cifra. O sea, solo la quinta parte de la humanidad consume 4/5 partes de la riqueza natural del planeta. Y el resto son los pobres, que se apañan, el 80% de los humanos se apañan con un 20% de la riqueza natural. Son cifras, grosso modo, claro, pero caramba, son muy ilustrativas. Pero, a cambio de eso, ¿por qué ese 80% de la humanidad, que de momento solo tiene el 20%, quiere parecerse tanto a nosotros? Si lo hemos hecho tan mal. Es muy sencillo, porque no tienen nada, o tienen muy poco, y quieren tener todo lo que tenemos. Pero no BMWs o botellitas de plástico estúpidas para tener agua del quinto pino. No, quieren tener sencillamente comida y agua todos los días. Y ya de paso, si es posible, electricidad para poder poner una nevera donde guardar los alimentos y que duren más tiempo del que supone el alimento producido malamente en su campito, si tienen campito. Y quieren, si es posible ya, que a mucho pedir, colegios. Y ya puestos, hombre, transportes, algún tipo de posibilidad de viajar para hacer, no sé, para mejorar la vida, para hacer a lo mejor un negocio yendo más lejos. ¿Entendéis? Eso es lo que nos envidian. Es que vivimos muy bien. E incluso con tanto paro como hay en España, y con la crisis económica, y con un gobierno que no sabe cómo meter el diente a eso, porque es un desastre. Incluso así vivimos muy bien, comparado con eso. Claro. Y dice, bueno, eso está en Marte.
o en Júpiter. No, está ahí al lado, al otro lado del estrecho. Hemos tenido que poner barreras con cuchillas de afeitar para que no salten los hambrientos del mundo y vengan aquí a mendigar un mendrugo de pan. Y nosotros nos defendemos poniendo cuchillas de afeitar. Bueno, yo no, me niego. Pero un ministro de un gobierno en este país la puso. Y ahí están. Y la llaman concertina, que ya es el colmo del nombre. El concertino, como sabéis muy bien, es el primer violín de una orquesta. El concertino. Y la concertina pues no suena en absoluto a esa barbaridad tremenda. Pero es que tenemos que poner una barrera para que el hambre no nos moleste, no llegue a nosotros. Y no es solo España, todos los países ricos. Fijaros lo que está pasando en Italia con los pobres refugiados que vienen desde Libia, encima engañados por todos estos traficantes que hay por ahí y tal, que no sé por qué no van contra ellos, porque es muy fácil identificar y cargártelos a todos en una cárcel, joder. Bueno, no es tan fácil. Pero bueno, ¿entendéis lo que quiero deciros? Hemos conseguido un desarrollo, un nivel de vida, una calidad de vida y una cantidad de vida absolutamente insospechada. De hecho, insólita en la historia de cualquier especie viviente en la Tierra. Ninguna especie viviente en la Tierra ha proliferado de esta manera, tan rápida, tan poderosamente, como lo ha hecho la especie humana. Un simple ejemplo. Yo siempre doy este ejemplo porque me parece muy ilustrativo, aunque hay quien dice que, bueno, que vivir hasta muy tarde como mi suegra, tiene 99 años, tiene la espalda jorobada y tal. Pues mire usted, pregúntele a uno de 98 si no quiere tener 99. Puede que alguno diga que no, pero mire usted, yo si puedo vivir hasta los 99 y además leyendo la ABC con mi suegra todos los días y viendo la tele, yo quiero. Ya sé que mi suegra no corre ni salta. De hecho, yo tampoco juego al tenis ya como jugaba antes y tengo 73. Pero bueno, oye, cuánto quisieran. El ejemplo es muy sencillo. ¿Cuánta gente había en el mundo? ¿Cuánta hay ahora? ¿Y cuántos años en promedio esperaba vivir un bebé que nacía? ¿Y cuántos años en promedio espera vivir un bebé que nace ahora? Eso se llama esperanza media de vida. Y lo otro, población total. No sabemos cuánta gente había, por ejemplo, en la época de los romanos, hace 2000 años, cuando Jesucristo. Esto lo cuento yo mucho, pero es que me parece un ejemplo muy ilustrativo. Pero la ONU dice que había del orden de 300 millones. Antes hablábamos Goyo y yo de Roma, y Roma, la Roma de los romanos, en la época de Nerón y por ahí, pues tenía ya 1 millón de habitantes. Y era una ciudad que tenía alcantarillas y tenía servicios. El agua venía por conducciones externas, pero tenían buenas conducciones externas para los ciudadanos de Roma, no para los esclavos. Los ciudadanos de Roma eran pocos, los demás eran esclavos o siervos. Pero bueno, 1 millón es mucho. Pero claro, en total, en todo el mundo, todos los seres humanos, la ONU dice que entre 200 y 300 millones. En la Edad Media, 500. En el siglo XVIII, 800. Y hacia la segunda mitad del siglo XIX, más bien hacia el final, llegamos a 1000 millones. Fijaros que estoy hablando de la época en que ya se había muerto Chopin, Federico Chopin, que murió en 1849, justo a la primera mitad del siglo XIX. Pero en la época en que nació Einstein, había casi 1000 millones de personas en el mundo. Cuando yo nací en 1944, había en el mundo 2500 millones de personas. Caray, qué velocidad. 2500 millones de personas cuando yo nací. Después de mí, no es que hayan nacido, porque se han muerto muchos, ¿no? Pero el total de la población se ha multiplicado casi por 3. Ahora hay 7500 millones de personas en el mundo entero. Lo curioso del caso es que en los últimos 30 o 40 años, los países más ricos son los que menos crecen. Con una sola excepción, los países árabes ricos. Esos crecen mucho. Por razones religiosas, las familias son muy numerosas y son muy ricos. Pero el resto de los países ricos, Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, aunque es pequeñito, pero en población es rico, no crecen. Si acaso crecen es por la inmigración, cuando aceptan inmigrantes, pero ahora como hay crisis y tal, ni siquiera aceptamos inmigrantes ya. Es más, hemos hecho que muchos se vayan, de los que vinieron.
Eso en cuanto a la población total. Pero, ¿cuánto vive esa población? Pues es que, claro, la población ha crecido mucho por varias razones. No tanto porque de repente nos hayamos empezado a reproducir como conejos, sino porque hemos dejado de morirnos como moscas. Así de claro. Y la frase no es mía, ¿eh? No sé dónde la leí, pero la leí hace tiempo y se me quedó también. Esa frase que se te queda. ¿Por qué? Pues mirad, la palabra mágica se llama ciencia. Ciencia. Conocimiento. Leyes de la naturaleza que conocemos y aplicamos. ¿Para qué? Para todo. Para todo. Para tener coches ineficientes, pero tenemos coches. Para tener aviones un poco menos ineficientes, pero tenemos aviones. Para tener internet. Para tener botellas de plástico, que sobraban. Para tener todo lo que tenemos. Ciencia. Para tener hospitales. Para tener medicamentos. Para tener más cultura. Más posibilidades de diversión. De entretenimiento. Para vivir más y mejor. ¿Cuánto más? Eso está medido. Bueno, pues, como decía yo, cuando nació Einstein, que nació un año antes que mi abuela, la esperanza media de vida al nacer en España era de 38 años, en Alemania de 39. Einstein murió bastante mayor de los 39 y mi abuela murió a los 82. Pero la esperanza media de vida, la media, cuando ellos nacieron, era menos de 40 años. Hoy, una niña que nazca hoy o mañana aquí en España tiene una esperanza media de vida de 83 años. Y un niño de 79. Las mujeres vivís más. No sé por qué. Sois más resistentes, seguramente. También dicen los hombres con muy mala uva que el bicho malo nunca muere. Pero bromas aparte, pensad despacio lo que esto significa. En apenas un siglo hemos doblado la esperanza media de vida. Gracias a la ciencia. A los avances en nutrición, en medicina, por supuesto, claro. Eso es ciencia, perdone. La medicina moderna no utiliza homeopatía, ni magia, ni pases mágicos, ni reikis. Utiliza ciencia, que ha demostrado que funciona. Y por eso vivimos más. No quieren ustedes ver las pastillas que tomo yo por las mañanas. Pues yo como buen científico me preocupo de mi salud. Que si el colesterol, pues vale. Que si la tensión, pues vale. Que si el azúcar sube un poco, pues vale. Pastillitas, están para eso. ¿Efectos secundarios? Alguno hay. ¿Beneficio-riesgo? Beneficio muy alto, pues a por ello. Lo justo, lo necesario. No sé. ¿Cuántas personas de más de 50 años aquí toman estatinas para el colesterol? Levanten la mano. No saben lo que son las estatinas. El carril y todas esas cosas. La torvastatina, la simvastatina, la terivastatina. ¿Tú lo tomas, pollo? Pues hasta la noche, más. Ya cerca de la edad. A mí me empezó el colesterol a los 45 y ya no tío. Aparte de comer menos. No, en broma. Se pueden tomar estas cosas de broma, ¿por qué no? Más que nada porque son temas áridos y no muy simpáticos. Vivimos muy bien. Tenemos acceso a los bienes de la cultura de una manera impensable. Fijaros esa misma Casa de la Cultura que me la han enseñado antes el alcalde muy orgulloso y Goyo más, porque es de aquí. Yo en un rato he visto una fuerza histórica, cultural, un deseo del pueblo de ser su pueblo, mis cosas. La historia, sí, un marqués, un duque, un no sé qué, vale, sí, pero mira qué cuadros, mira qué muebles, mira qué arcón, mira qué mesa, traída de Filipinas. Eso, perdona, ¿está orgulloso de eso? Claro que está orgulloso. Yo ahora voy a presumir. Oye, pues vi una noticia, una mesa que me dejó tal. Y luego tenéis abajo una exposición de no sé qué, arriba un conservatorio. Estaba oyendo hace un momento los coros. Perdonadme, ¿cuándo hubiera podido soñar eso mi abuela? Bueno, ni mi padre. Y tenemos eso, dice, ¿y eso cuánto vale? Dice, mire usted, pues en dinero, muy poco. Porque el pueblo es de todos. Y es un bien comunal.
Es un beneficio que nos llevamos todos. Bueno, todo lo que quieran, porque quieren muchos. Y eso no tiene precio, pero tiene un enorme valor. Y ahí hay una solución posible, hay más, pero esta es muy importante. Empezar a priorizar en nuestras vidas aquello que tiene mucho valor, pero no necesariamente vale mucho, en precio. Es decir, empezar a distinguir precio y valor. Aquello que decían de será caro, por tanto será bueno. No, señor. Hay cosas muy buenas totalmente baratas o gratis. Yo soy un aficionado desde pequeñito a la astronomía, desde pequeñito, y a las setas. Pero bueno, de setas sé más que vosotros. Y aquí habrá alguno que sepa mucho. Pero a la astronomía, ¿por qué? Pues no sé, a mí me fascinaba mirar el cielo por la noche y tal, en el pueblo de mi padre, donde vivía mi abuela, y en Jaén, de noche estaban, bueno, claro, no había contaminación lumínica de ningún tipo. Estoy hablando de hace 60 años. Pero luego estudié astrofísica. De hecho, mi especialidad es física del cosmos, cuando estudié física de joven, y me sigue pareciendo fascinante mirar el cielo. Fijaros, he conseguido contagiárselo eso a mucha gente de mi familia. Mi mujer, que es abogada y traductora de la ONU, que no tiene nada que ver con la astrofísica ni nada, salvo los rollos que le suelto a veces. Mi mujer sube a la terraza de arriba de nuestra casa. Vivimos en una casa de pisos, pero arriba hay una terraza que es accesible, y subimos a la terraza simplemente a ver cómo la luna va cambiando de día en día. Como en Valencia los días despejados son casi todos, es muy fácil de ver. Y para ver dónde está Orión, que a mi mujer la tiene fascinada, la constelación de Orión. En invierno se ve muy bien saliendo por el este. Como yo vivo al borde del mar en Valencia, que mira hacia el este, es muy fácil ver salir las estrellas, el sol, la luna, todos salen por el este y se ponen por el oeste, porque como sabéis muy bien, dicen los científicos que es la Tierra que va al revés y que todo eso está quieto. Pero no, yo lo veo salir por el este y ponerse por el oeste. Eso que dicen los científicos, yo no lo veo. ¿No? Podéis subir a la terraza, veis que las cosas salen por allí y se van para allá, todas. Son ellas las que se van, yo estoy quieto. Bueno, en el fondo es lo mismo que el tren. El AVE va a 300 por hora y tú ves pasar la vaca a tu pastilla. ¿Quién va deprisa, tú o la vaca? La vaca. Yo estoy quieto, yo estoy muy exento leyendo el periódico y la mosca está volando por encima del periódico. Es ella la que se mueve a 300 por hora para atrás. Eso es lo que pasa en la Tierra. Bueno, esto es una pequeña anécdota personal. Subimos todos los días a la terraza, bueno, casi todos los días, prácticamente todos los días. Orión es muy divertido, en verano no la ves salir. Ahora, levántate pronto por la mañana y entonces la ves muy bien. Y luego, la luna, nadie sabe, en una ciudad, nadie sabe cuál es la situación de la luna en cada momento. ¿Sabéis alguno de vosotros cómo está la luna hoy? Venga, alguien lo sabe, seguro. Levantad la mano. ¿Alguien lo sabe? Se ve muy bien. Y aparte aquí, aunque haya nubes, seguro que se ve. Cuando sale, bueno, joder, está rodeado, sale un valle. Mal sitio. Hay que subirse arriba a ese monte que no hemos visto por las nubes. Pero, ¿eso cuánto cuesta? Nada. En verano, yo me junto con mi familia, tengo una familia muy desperdigada, tengo 3 hijos y uno vive en Canadá, la otra en California y el otro en Madrid. Pero vienen en verano y nos vemos todos. Y como es verano y vamos a la piscina y tal, muchas noches, como el verano ya hace calorcito y tal, nos vamos a la playa y nos tomamos en la playa a ver estrellas. ¿Y sabéis a ver qué? Estrellas fugaces. Porque siempre suele ser el 1 de agosto. Y el 1 de agosto pilla una lluvia de estrellas fugaces absolutamente maravillosa que se llaman las lágrimas de San Lorenzo, ¿verdad? Porque coinciden más o menos. Pasamos por la Tierra pasa todos los años en esa época por un lugar del espacio donde hay el resto, unos residuos de un cometa que pasó por ahí y ese residuos en forma de partículas minúsculas de polvo y tal, pues la Tierra va a una velocidad impresionante, cerca de 100.000 kilómetros por hora. La Tierra viaja a 100.000 kilómetros por hora, ojo, alrededor del Sol. Como el círculo es muy grande, tarda un año entero en dar la vuelta. Pero a 100.000 por hora ya son kilómetros, Claro, ahí hay unas particulitas sueltas, quietecillas ellas, y de repente llegan a la Tierra, ¡guau! Y las avasalla.
¿Qué le pasa a la partícula? Porque la Tierra entra por la atmósfera y como va la Tierra tan deprisa, que es una gira sobre su eje y tal, pues a veces la velocidad se suma o se resta, pero da igual. Esas partículas entran en la atmósfera terrestre a 60.000, 70.000, 80.000 km por hora. Y claro, se volatilizan al rozar contra el aire, que se hace cada vez más denso, y al volatilizarse, brillan muchísimo, arden de golpe, y parecen estrellas, y fugaces porque son fugaces, duran muy poco. Ahora las ves, y a veces ves muchas. Este verano estuvimos viéndolas y llegó un momento, una hora entera seguida, bueno, algunos roncaban, que se le oía. En fin, estábamos todos ahí metidos, tumbados ahí encima de las toallas en la playa y tal, y para contar las estrellas fugaces hace falta que 3 las vieran. Eso si lo hacéis, os lo recomiendo gratis, es gratis, es cultura gratis, eso sí que es barato. O ponéis un grupo de gente amigos. Si tomáis vino, ¿qué pasa? Una cervecita, lo que sea, no importa. Siempre hay alguno que cuenta chistes, pues vale, estupendo. Siempre hay alguno que ronca, pues vale. Pero hace falta que al menos 3 vean la estrella fugaz. Pues siempre hay uno que dice, ¿la he visto? Y nadie la ha visto. Puede que la haya visto, porque claro, tú miras para arriba, pero aunque estés tumbado, no ves todo el perímetro del cielo. Entonces lo bueno es tumbarse en varias direcciones. Si es posible, claro. Y luego, si la ven 2 o 3, significa que y la apuntamos. Bueno, este año hemos visto, alguna vez, hemos llegado a ver hasta 3 por minuto. Que son muchas, ¿eh? Muchas. Este año ha sido un año bueno de estrellas fugaces en agosto. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? Y te has pasado una noche estupenda. 2 o 3 horas ahí, te has reído, has contado chistes. Los niños cuentan, los niños que son muy mayores, cuentan cosas, tal, hablas, estás en familia y no ves la tele. Coste 0. 0. Pero valor muy alto. No me atrevo a decir que enorme, muy alto. Ese tipo de actividades, de actitudes ante la vida, son las que tenemos que privilegiar. Es una buena forma de luchar contra la sociedad del desperdicio. Hay más vías. Antes he citado de pasada el tema de la eficiencia, el tema del reciclado, el tema de la reutilización. Son 3 términos esenciales, ya a escala individual, a escala colectiva, de naciones, países, y también a escala mundial. Las 3. La eficiencia, porque permite obtener lo mismo gastando menos, o obtener mucho más gastando lo mismo. El ahorro, es decir, el no malgastar, el no tirar cosas que tienen valor, significa gastar menos o bien recuperar eso que has gastado y vas a tirar aunque tenga valor, como la famosa botella vacía. Y luego está el reciclado, que es, bueno, vale, no hay más remedio que tirarlo porque realmente ya no sé qué hacer con esto. Pero por lo menos el material del que está hecho, quizá podamos recuperarlo de alguna manera mediante una complicidad con el ayuntamiento, con la comunidad autónoma, con el país, con la Unión Europea o con el mundo de la ONU, yo qué sé. Pero eso son 3 elementos, digamos que más globales. Eso está muy bien. Y hay un último en el que yo insisto mucho, que es más personal, pero al mismo tiempo colectivo. Es lo que podríamos llamar la comunicación. Y la palabra comunicación es muy poderosa. Comunicación es lo que estamos viendo ahora. A veces he dicho alguna cosa un poco graciosa, nos hemos reído todos, hay empatía. Ahora me miran ustedes muy serios todos porque lo que estoy diciendo espero que les interesa. Eso es comunicación. Pero también les interesa porque lo que cuento, de alguna manera, lo entienden, lo hacen propio. Seguramente ustedes lo van a contar después, seguro. Todos somos comunicadores, de una u otra forma. La comunicación nos permite entender las cosas. Unos y otros nos entendemos mutuamente. Entender las cosas nos permite tener más posibilidades de adoptar actitudes en la vida pues menos desviadas, menos equivocadas de lo que a lo mejor, sin darnos cuenta, teníamos antes. Porque empezamos a tener un criterio propio que tiene cierto valor. Siempre digo esto, pero es que me parece sustancial y yo creo que justifica toda mi vida dedicado a la comunicación.
y de los aspectos de la ciencia, porque la ciencia es lo que nos hace progresar constantemente, ¿no? El conocimiento, como llamamos ciencia. Bueno, si tenemos más criterio para elegir nuestra propia vida, nuestro rumbo, las cosas que queremos hacer, lo que podemos o no, creemos que podemos o no hacer y demás, de alguna manera hemos dejado de hacerle caso al vecino, o al tío de la tele plasta, o al obispo, o al político, o al premio Nobel. No, hagamos aquello que nosotros, con nuestro criterio, que ya está más formado, nos dice que tenemos que hacer mejor, peor, lo que sea. Somos más libres. Dependemos menos de los demás. En ese sentido, dependencia. Todos dependemos unos de otros porque la comunicación nos permite ser eso, salir del yo para ser el nosotros. ¿Vale? Eso está muy bien. Pero la libertad que adquieres al tener tu criterio propio te permite saber qué quieres hacer en cada momento, lo cual no implica que no escuches otro. Claro, siempre el criterio siempre está formando, siempre está mejorando, todos leemos más, todos aprendemos más. Decía mi abuela que no te acostarás sin saber una cosa más. Yo todos los días aprendo no una, muchas. Si tenemos más libertad para elegir nuestro propio rumbo, también lo tenemos para elegirlo colectivamente. Cuando hacemos una reunión de vecinos, cuando hacemos una reunión en el ayuntamiento, cuando votamos en los países democráticos que tenemos la suerte de poder votar, al final, si eso es democracia, esa democracia tiene más calidad. Yo lo pienso honestamente. Así que una de las cosas que podemos hacer, sin duda alguna, es no dejar nunca de preguntarnos por qué y cómo son las cosas como son. No perder nunca la curiosidad básica del niño que está todo el día preguntando eso. Papá, papá, ¿por qué esto no sé qué? Papá, papá, ¿por qué el cielo es azul? El papá no tiene ni idea por qué el cielo es azul. Y le dice, calla niño, deja de tonterías y vete a ver la tele. Ay, el papá, pobre, tampoco a él le dijeron que eso era interesante. Bueno, pues eso es interesante. No ya saber por qué, ahora está todo en la Wikipedia, esa horrible, o en Google. No, es simplemente preguntarte. Volver a hacernos preguntas de niños pequeños. Interesarnos por el entorno, por lo que nos rodea, por todo. Y eso, esa libertad la hemos ganado simplemente porque se nos ha contagiado constantemente esa libertad nueva que tenemos al adquirir nuevos criterios. No quedarnos con lo que aprendimos en el bachillerato, o con lo que nos cuentan unos y otros, o lo que lees en el periódico y ya te lo crees y ya no piensas nada más que en la vida cotidiana, en los problemas de todos los días y no sé qué. Vale, sí, pero hay más, hay muchas más cosas. Tiene mucha gracia porque Einstein dicen que decía, porque si es verdad todo lo que dicen que dijo Einstein, se pasó toda la vida diciendo cosas. Pero bueno, Einstein dicen que decía que la cultura era lo que te quedaba después de olvidar casi todo lo que aprendiste en el bachillerato. Yo no sé si lo dijo Einstein, pero la frase es buena. Es un poco bestia, porque no es verdad. Pero es verdad que en el bachillerato aprendemos tantas tonterías que no sirven para nada. Pero se te queda algo, y ese algo lo compartimos con mucha gente. Eso es la cultura. La cultura no es más que lo que compartimos todos y apreciamos. Es evidente que a mí me dan perro frito para comer y no lo quiero. Y el 99% de ustedes tampoco. O el 100%. Y sin embargo en Corea es un plato exquisito de alta gastronomía. Eso es cultura, también. Es anecdótico, pero es cultura. Los países árabes no toman vino. Porque dicen que está prohibido por su religión, ¿vale? Por la razón que sea. Yo creo que un poquito de vino, vamos a ver, un placer. También es cultura, cultura del vino. Ojo, no emborracharse. Cultura del vino. Al final, en los países árabes comen con estos 2 dedos. 3. Pero como uses estos, te echan a patadas de la mesa. Porque eres un guarro. Es interesante. Es sorprenderlo, por cierto. Pues si vais a Marruecos y os invitan a algún sitio fino, sabéis que podéis cogerlo todo con estos 3 dedos. Pero no sé, estos 2 dedos cogiditos. Así. Aquí, cuchillo y tenedor, perdone. Los chinos utilizan palillos. Cultura, vale.
gastronómica y básica. Pero la cultura lo es todo. Es aquello que compartimos. Compartimos tanto. Y podemos compartir aún más, que nos dé gana de seguir teniendo más acceso al conocimiento y, por tanto, más criterio propio para unas y otras cosas de nuestra vida cotidiana. Y, por tanto, más libertad de elección. Y, por tanto, cuando expresamos ese voto de manera colectiva o esa opinión, más democracia, mejor democracia, más calidad. No son malas cuestiones. En este caso hoy hemos pensado en los desperdicios, en los que casi nunca pensamos porque parece que es un tema que está ahí lateral. Son muchos. Una última cifra y ya termino porque llevo mucho tiempo hablando. El plástico. Antes he hecho una broma con esta botella, hermética, tecnología, tal. Esto es plástico. Hay muchos tipos de plástico, ya lo he dicho antes, pero bueno, la mayor parte de los plásticos acaban en días en el mar y en años todo el plástico en el mar. ¿Sabéis cuánto plástico al año tiramos al mar? Sobre todo los países ricos. Es impresionante. Casi 10 millones de toneladas. Una tonelada son 1000 kilos. 10.000 millones de kilos. La cifra suena muy bestia. ¿Sabéis cuántos son 10.000 millones de kilos? No, yo tampoco. Es que no me lo puedo ni imaginar. Y más de plástico, que es tan ligero. ¿Cuánto ocupa eso? Y bueno, no sé, la comparación es un campo de fútbol como el Bernabéu, un campo muy grande, no campo, da igual. Pues de esos campos de fútbol serían miles llenos de plástico. Y están en el mar cada año. Y es una cifra dada, ¿eh? Está ahí trabajándose. Yo me acabo de embarcar en una aventura muy interesante que que de alguna manera dirijo desde Valencia, en la parte que corresponde a Valencia, que es lleva por lema Our Ocean, nuestro océano, donde muchos acuarios europeos, americanos y asiáticos nos hemos unido para, en cada uno de nuestros ámbitos, promocionar la lucha contra la contaminación por plástico del mar. Y dice, bueno, ¿y eso qué le importa a un tío de Valladolid? Y dice, hombre, porque todo el plástico de Valladolid acaba en el mar. Por muchas vías. Hombre, salvo que se queme en algún sitio de manera horrible, echando una peste espantosa y más venenosa, pero la inmensa mayoría del plástico que producimos en tierra va al mar. No solo la bolsa de basura que echan los barcos ahí en alta mar. Es un solo símbolo. Por cierto, la cifra coincide bastante bien con el petróleo derramado adrede por accidentes por la industria petrolífera, tanto en el transporte como en la producción. También es del orden de 8 a 10 millones de toneladas al año que se pierden, simplemente porque tengamos gasolina y diésel en nuestros motores de nuestros coches. Esa cifra es apabullante y nadie nos da cuenta. Eso sí, del follón de Cataluña estamos enterados hasta del último, no sé qué, el último sitio, en una esquina, no sé qué. Eso no paran de hablar de eso. Pero nadie me cuenta esto, que en el fondo a mí me interesaría mucho para decir, ostras, entonces voy a tener que utilizar cada vez menos el coche, mientras pueda, o utilizarlo con mucha gente en lugar de yo solo, o no usar esta botellita, o yo qué sé. Tomar una actitud consciente, o simplemente saber que eso es así y que, no puedo hacer nada, qué horror, vale, bien, o me da igual, no me importa, vale, muy bien, haz lo que quieras, pero entérate. Nadie nos lo cuenta. Esas dos cifras son terribles porque el petróleo por un lado y el plástico por otro están ahogando el mar. Y dice, bueno, el mar, vale, el mar es muy grande. Sí, pero es que en el mar, en la superficie, está lo que llamamos el fitoplancton, que es minúsculas plantitas, algas, que producen el 80% por fotosíntesis del oxígeno de la atmósfera terrestre. Y por tanto absorben otro tanto dióxido de carbono, del que ahora estamos produciendo en exceso al quemar de una manera desconsiderada muchísimos combustibles fósiles, básicamente carbón y hidrocarburos. Con la industria moderna, toda la energía que gastamos hoy supone el 80% de combustiones fósiles. Y ese CO2 en exceso lo absorberían en una enorme cantidad de plancton. Si el fitoplancton muere por culpa del petróleo o del plástico, pues
primero perdemos la fábrica natural de oxígeno de la Tierra, de la atmósfera, y segundo perdemos un muy buen sumidero de dióxido de carbono, que es un gas implicado en el famoso efecto invernadero. Claro, pensado incluso egoístamente, dice que esperamos para tomar medidas, para que ya no sean el año que viene 8 millones de toneladas o 10, sino que sean 6, y al año siguiente 5, y al año siguiente 3, y hagáis si posible que en 10 años o por ahí sean 0, que eso ya sé que no, pero bueno, hombre, no sé, no seguir creciendo en este aspecto. ¿Entendéis cuando hablo de que nuestra sociedad se ha convertido en una civilización del desperdicio? Y encima inconsciente, y encima involuntario en muchos casos. Es terrible. Somos desperdiciadores inconscientes porque no nos damos cuenta, e involuntario porque es que lo hacemos sin querer. Y además cuando te enteras de qué mal. Y a lo mejor, aunque no sea un tema grato, merecía la pena estar esta tarde un rato aquí en Ordizia hablando del tema. Gracias.